1440 AM. Sea del cambio. XEEST. Una estación más de Grupo 7. Ya son las 10 en punto. Ondas de Vida presenta La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. Comenzamos. Cantar a un Dios sobrenatural. Quiero cantar a un Dios que el mar abrió. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Columna de fuego que nos guiará. Nube de día que nos protegerá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural. Vamos a continuar aquí en nuestra programación a través de Ondas de Vida 1440 de AM, la estación del pueblo de Dios. Y queremos invitarlos a que visiten nuestra página de internet www.ondasdevida1440. Síganos a través de las redes sociales, ahí en Ondas de Vida 1440, ahí en Facebook, puede darle like, compartir y dejarnos su comentario. Y teléfono multilínea 5911-07-1440, 5911-07-1440 para atenderlos con muchísimo gusto. Así que los queremos invitar para que nos sigan. Y bueno, pues bienvenidos a su programa La Fe que se oye con los pastores del amor. Pero antes déjenme decirles, el versículo del día de hoy, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Esto está en Mateo 4:4. 4:4. Ya lo memorizaste, George. Ya. No, amor. Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la Me mañana. lo traté de memorizar y he estado batallando. No se queda. Pero bueno, a esas alturas del partido nos cuesta un poco de trabajo. Después de una torta de chilaquiles, ese pasaje está llegando. Exacto. Y no solo de pan vivir el hombre, sino de una torta de chilaquiles. Y ahorita yo creo que Berito Robles también lo va a poner, Sí, ¿no? no, En otra versión, porque... Sabes que está siempre. Bienvenidos al programa. Ahorita que dijiste las líneas, me imaginé que estaban todas las multilíneas están ocupadas. Sí. No sé Así por es. qué me vino esa idea, ese pensamiento. Mira, ahí está Berito Robles.
¿verdad? Ya con el versículo de memoria. Ahí está. Ahí está listo. Muy bien, pues es verdad, no solo de pan. Como en esta porción de la Escritura el Señor atribuye algo tan elemental como la comida, ¿no? Ujú. Tan elemental, o sea, es algo que no podemos evitar por más que querramos, el comer. Y pues como que ya hace hambre, ¿no, George? Ya. Y se dan cuenta que versículos importantes están en citas fáciles de recordar. Sí, Mateo 4:4. Mateo Muy bien. 4:4. Ahorita esos de los cuatro, a mí, amor, no me está ayudando mucho. A mí esos de los cuatro No, me causa... conflicto. Sí, ¿Cómo era el marcador? 4-1, 4-3, 4-4. 4, Tú 4. insistes, Mateo 4, 4. no se olvida. Sí, es que la Biblia es maravillosa, está escrita de una manera también Sí. casualmente, ¿no? Y lo digo entre comillas, que puedes recordar los versículos importantes. Ujú. Entonces, el Así de hoy, es. Mateo 4:4, no se nos debe olvidar. Oye, Vero Robles muy educadamente dice, saludos, señor Castillo. Wow, Verito, muchísimas gracias. Mucho respeto. Saludos. Ella es una mujer muy respetuosa. Sí, sí, muy, sí. muy seria, Verito Robles. Hoy vamos a hablar de olas de fuego. No tiene que ver con José José. Olas de fuego. Vamos a hablar estos próximos miércoles, que normalmente toca un tema un poquito más bíblico, digo más doctrinal, no tanto bíblico, porque bíblico creo que siempre es, pero que tiene que ver con avivamientos, tiene que ver con lo que son los avivamientos, cómo vienen, de dónde vienen, cómo funcionan, qué son, y le estamos llamando olas de fuego. Así que vamos a hablar de esto porque en la iglesia, por ejemplo, constantemente estamos clamando, llorando, para que venga un avivamiento, pero muchas veces no sabemos o no tenemos idea de lo que es un avivamiento. Algunas veces oramos porque venga un avivamiento y posiblemente estemos en uno y no nos estemos dando cuenta. O posiblemente estemos orando y pidiendo algo que no sabemos qué es. Entonces, es muy importante que en estos miércoles que viene podamos saber lo que son avivamientos y entender cómo funcionan. O un poquito tal vez como en el caso de Jorge, ¿no? Que a lo mejor te estás familiarizando Ujú. apenas Sí. con el lenguaje cristiano, con algunos términos. Sí. Y avivamiento ha sido un término que hemos usado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo porque está profetizado. Ujú. Es algo que se ha dicho, se ha hablado, se ha confirmado en profecía. Cuando viene esta hambre de la gente de conocer de Dios, Sí. arrepentimiento, eso es algo sobrenatural, no es algo que la naturaleza humana esté, o sea, más bien nuestra naturaleza humana está caída y camina lejos, ¿no? De Ujú. Dios. Y hay algunos avivamientos registrados en la historia. Vamos a ver cómo nacen, cuáles fueron las características, qué hacía la gente, o sea, mientras vino este avivamiento. Hay Ujú. cosas muy, muy, muy interesantes, algunas muy peculiares. Por ejemplo, hay un avivamiento muy famoso, el de Azusa, y dicen que el pastor cuando llegaba, era Ujú. una iglesia pequeñita, pero Sí. el pastor cuando llegaba, buenos días, se ponía una caja en la cabeza y empezaba a orar. Y ¿Ah, sí? imagínate qué extraño, Con una caja. ¿verdad? Eso, Claro. una caja. Sí. O sea, llegaba, sí. hacía, se cuenta de la gente, el culto, el púlpito, y él llegaba, se sentaba al frente de la Ujú. congregación, se ponía la caja y se ponía a orar. Ahora. Y la gente empezaba a orar también. Ajá. Y realmente ya nadie decía nada, pues se iban acostumbrando, ¿no? Pero pienso que yo después pensaba y decía, ¿por qué se ponía ese hombre la caja? Qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Y no sé, por ejemplo, nosotros como pastores nos distraemos mucho en el culto, Ujú. porque si llegó temprano, si llegó tarde, si tiene Sí. una buena actitud, si tiene una mala actitud, o Ujú. llega alguien, pastor, le puedo decir algo 2 minutos y les dan 20 y ya ni nos permiten estar en la oración. Claro. No sé, es algo muy peculiar, pero vale la pena analizarlo porque algo debe haber, ¿no? Sí, sí, en sí. ciertas cosas que ciertas personas hacían de manera muy particular y entonces... Era pues, para no distraerse. Para no ¿Cómo perder ves? la concentración, ¿no? Posiblemente era para concentrarse. Ajá. ¿Cómo ves? Pues sí, muy Era curioso, ¿no? Muy, muy extraño. Y una pregunta, ¿siempre se han dado esos avivamientos? Sí, ha sido justamente por eso le pusimos olas de fuego, porque
son como momentos, George, Ajá. que de repente vienen por la soberanía de Dios. O sea, Sí, Dios de sí, repente viene y visita a una persona, un lugar. Perdón, pero eso es lo que vamos a analizar, que sí hay ciertas condiciones. Sí, Ok. Ujú. es lo que vamos a ver ahora. Ah, muy Yo bien. sé que no es tiempo de anuncios, pero tengo que dar este anuncio. Ujú. Gaby Gómez Sierra está viéndonos, es mi hermana. Ok. Fíjate, nos está viendo mi hermanita, tengo que decirle, y mandarle un saludo a mi hermana Gaby y a mi cuñado Pepe, que están en Castalla, Alicante, España. Están viéndonos de allá. Y oremos por el avivamiento. El Señor les bendiga y los use grandemente. Wow. Gracias, mi querida Gaby. Qué gusto, mi hermanita. Te mando un abrazo. Gracias por sintonizar aquí La Fe que se oye desde México. Te mandamos un abrazo hasta España, Alicante. Saludos. Y también estaremos orando por ese avivamiento Sí. tan esperado en España. En España. En España. Se necesita un avivamiento en España. Es una necesidad. Fíjate que el fundador del Ejército de Salvación, William Booth, dijo algo que es muy interesante y un poco crítico, pero dijo esto: creo que el principal peligro que enfrenta el siglo venidero será practicar una religión sin el mover del Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, ejercer la política sin Dios y creer en un cielo sin infierno. Hay que repetir eso. Sí, Está muy Sí, claro. es profundo lo que dijo, Ajá. pero es completamente cierto, porque creo que en muchos lugares es algo que se está viviendo hoy en día y es muy triste. Repito, una religión sin el mover del Espíritu Santo. Cuando no hay un mover del Espíritu Santo, lo único que se tiene es una religión más. No hay un fuego, no hay un empuje, no hay nada más, ¿ok? Un cristianismo sin Cristo. O sea, la gente vive en un cristianismo, pero no consideran a Jesús. No consideran a Cristo ni su obra redentora. Es más una tradición muchas veces lo que se lleva en muchos lugares. Un perdón sin arrepentimiento. O sea, la gente vez tras vez está en lo mismo y perdóname y muchas veces escuchamos, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar la misma cosa? Sí, 70 veces 7, estoy de acuerdo en eso, pero no hay un arrepentimiento. Entonces la gente quiere que se le vuelva a perdonar lo mismo vez tras vez, pero no cambia. O sea, no hay un cambio, no hay nada nuevo en la vida de la gente. Salvación sin regeneración, o sea, no hay una regeneración, Proceso. no hay un proceso exactamente en Como la vida que de la un gente. antes y un después de un Ujú. nacer de nuevo. de Sí. vida. Y creer en un cielo sin infierno. O sea, la gente cree que todo es bonito, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, sí, pero que el infierno, no, eso no existe, eso no hay ninguna consecuencia, porque el infierno finalmente es una consecuencia de nuestra falta de búsqueda de Dios, de nuestro abandono de las cosas del Señor. Entonces hay gente que cree en el cielo o cree que va a ir al cielo, pero no cree que puede haber un infierno, ¿no? Y esto que dijo el fundador del Ejército de Salvación es algo que tenemos que meditar y profundizar mucho, porque de aquí parte mucho lo que es un avivamiento. Así es. Isaías 64, del 1 a 3 dice, si rompiese los cielos y descendieras a tu presencia, te escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes de delante de ti. Y es un poquito Isaías 64, del 1 al 3, lo que nos habla o las condiciones de ciertos avivamientos. Hay avivamientos registrados de manera histórica, Ujú. hay avivamientos que no han sido tan populares o tan notorios a nivel del mundo, digamos. Hay avivamientos recientes, hubo ahí un mover muy fuerte hace unos meses, no sé si fue este año o el pasado. Uh-huh. Hay avivamientos personales, También. o sea, hay avivamientos donde la persona puede empezar a experimentar un mover muy fuerte, un toque de Dios, un arrepentimiento. Mira, perdón, muy Pablo genuino. Quiroga pone William Seymour en el avivamiento de Azusa. Así es, el pastor que se ponía la caja. Es que hay entrevistas todavía de gente que estaba ahí. Por ejemplo, una de las últimas entrevistas que escuché fue de un niño. Era un niño, tenía como, no sé, 10 años y ya ahora era una persona ya de edad avanzada.
pero contaba algunas cosas muy peculiares que sucedían y tenían alguna razón de ser, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es lo que hay que analizar. Entonces hay avivamientos personales, hay avivamientos colectivos en cierto grupo de personas y también puede haber avivamientos nacionales. Ahora mismo hay avivamientos que se están viviendo ya como nación, pero pues definitivamente empiezan con una persona, ¿no? Uno que esté dispuesto, uno que tenga esa hambre y esa sed de Dios. Así es la anatomía de un verdadero avivamiento. ¿Qué requisitos o qué elementos tiene un avivamiento? Porque sí que los tiene, ¿ok? Sí los hay. No es nada más que llega porque sí. Como dijo mi esposa, primero es una persona, con uno, ¿ok? Con uno que empieza a tener un hambre, un deseo genuino de buscar a Dios, un deseo genuino de leer la Biblia. De hecho, viene a mí la palabra que dice que Dios está buscando quien se ponga en la brecha. Dios está buscando intercesores, ¿no? Gente que se ponga a favor de los que están perdidos, de los que están extraviados. Descontento y sequía de espíritu, esa es otra característica muy interesante, porque la verdad es que vivimos en una cultura donde estamos muy contentos con lo que tenemos, cómo vivimos y como que a gusto de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que haber una sequía de espíritu, fíjese lo que está diciendo aquí, para poder tener un avivamiento. O sea, que tú te des cuenta que estás seco, que te des cuenta que como lo que vino ahora, ¿no? En meses anteriores, principios del año estábamos viviendo en México una sequía espantosa y la gente estaba realmente alarmada. Hoy estamos al revés, ¿no? Estamos inundados. Por todos lados. Pero muchas veces no reconocemos, George y amigos, cuando hay una sequía. Uh-huh. No reconocemos, decimos, no, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Todo en orden, sin problema. La gente hoy no se da cuenta que está seca espiritualmente y que necesita agua, uh-huh, ese mover, ese fuego del Espíritu Santo. Ahora, es un descontento no de estarse quejando las personas ni de la iglesia, porque de pronto hay gente que dice, es que ya no estoy recibiendo el alimento. Es que ya lo que recibo en la iglesia no me está llegando. No es ese descontento. Entonces, ese descontento no está enfocado en los demás. Sí. Y el verdadero avivamiento es un descontento que está enfocado en ti. O sea, en que yo necesito crecer más, yo necesito una búsqueda, yo ya no me es suficiente. Por ejemplo, todos los días oro 5 minutos antes de salir de la casa, pero ya no me es suficiente. Uh-huh. Ya tengo un anhelo de despertarme un poquito antes. Así es. Y entonces tengo que leer la escritura. Una joven me estaba comentando que casualmente compró un tapete, ¿verdad? Para decorar, uh-huh, así su recámara X. Pero llegó y el tapete está precioso, está muy lindo, me lo enseñó y demás. Pero estaba ese tapete ahí y sintió esta necesidad de arrodillarse antes de salir de la casa todos los días. Dice, yo no compré el tapete con esa intención, pero yo creo que Dios sí tenía otra intención. Entonces, está junto a mi cama, nunca lo había hecho, honestamente nunca había tenido este deseo. Y ahora, antes de salir a mi casa, estoy arrodillándome y estoy buscando a Dios, aunque sea unos minutos, porque tengo uh-huh, muy poco tiempo. Es este descontento, que no tiene que ver con la iglesia, con el pastor, con la predicación que me están dando. Es algo que yo digo, yo necesito más, yo quiero un poco más. Exacto. Y ahí empieza, y es una persona con este deseo fuerte de una búsqueda más profunda de Dios. Siempre podemos buscar más de Dios. Cuando nosotros nos conformamos con lo que conocemos o con lo que tenemos, pues viene esta actitud de conformismo, ¿no? Y de estar ahí. Pero cuando usted dice, bueno, yo creo que Dios es tan grande, tan vasto, tan poderoso, que siempre va a tener cosas nuevas para nosotros. No nos conformemos, yo creo que esa es la palabra, ¿no? El no conformarnos con lo que estamos teniendo, aún siendo líderes, siendo pastores, ¿no? Hay gente, fíjate que a mí en el seminario bíblico, yo tenía un profesor que cómo me impactaba lo que él decía, y él decía, si llegan al ministerio, no se conformen con tener lo suficiente, con que les salga su salario. Lo más peligroso, ¿no? Él decía eso. ¿A dónde estás tú? Lo más peligroso del ministerio es conformarte. Claro. Con que digas, pues ya, sale mi salario, pago las cuentas,
y ya no necesito Hacer mayor esfuerzo más. ni hacer más. ¿Para Ujú. qué me pongo más problemas? ¿no? Claro, Así estamos sí. bien. Ese es el descontento del cual estamos hablando, el decir, pues ya estoy satisfecho con lo que hay. El decir, puedo tener más, y no hablo tampoco de una ambición desmedida ni cosas así, no. Quiero más de Dios, quiero más de su espíritu, quiero más en mi vida. Ese descontento es lo que va a empezar a producir y a tener un avivamiento, una hora de Ahora, avivamiento. es un descontento que viene en lo privado, Ujú. en lo secreto. No es un descontento tampoco que tú empieces a decirle a fulano y a sutano y a como hacer una comitiva, ¿no? Para Sí. que todos estamos descontentos y a ver qué vamos a hacer. No, eso es rebelión. Eso es rebelión y eso es división. Por eso es bien importante aclarar esto, porque a veces estamos orando por avivamiento, pero tenemos las actitudes incorrectas y no pasa. Entonces, es un descontento que es muy personal, es muy privado, que ni siquiera tú tienes que andar ni diciendo ni alardeando, ¿no? Sobre lo Nada. que estás haciendo o sobre lo que estás deseando. Porque, hermanos, es como esta pregunta, es toda la revelación de Dios que hemos recibido, no hay más. O sea, no hay más en sus escrituras que a lo mejor no hemos entendido, no hemos comprendido. Será todo lo que hemos recibido hasta este momento. Pero son preguntas que se hace la persona que está el Señor preparando para traer ese avivamiento de manera personal. Y los diálogos son con Dios, no son con las personas, no es con el pastor, es con el Señor, en una manera muy, muy privada. Porque decíamos esto, se puede convertir en una queja colectiva y eso ya no, Ujú. eso ya le enoja al Señor. Es algo muy, muy personal. Yo sé que hay gente que ha leído la Biblia de pasta a pasta, pero es toda la revelación que tenemos. O sea, habrá más de su Espíritu Santo para nosotros, habrá más cosas que nosotros todavía no hemos descubierto, o incluso son todos los dones que tenemos, es todo el ministerio que Él tiene para nosotros en esta tierra, o hay algo más que nosotros no nos hemos dado cuenta y por no estar en esta profundidad, pues no lo hemos descubierto. Entonces es un descontento en muchas áreas. Yo me acuerdo cuando mi esposo, cuando nosotros empezamos a ser novios, Estaba descontento. él tocaba la batería en la iglesia Ajá. y yo no era líder ni nada, yo me acaba de convertir, tenía como 2 años, pero yo me acuerdo muy bien que él empieza con un descontento en su ministerio. O sea, él empieza a decir, es todo lo que Dios tiene para mí. O sea, voy a tocar la batería ahí. Toda la ¿Y vida. ya? ¿Ya es todo? Y Sí. así empieza, y llevabas años, ¿no? Y no había venido eso antes. Pero en ese momento él empieza a decir, ¿es todo? ¿Seguro Dios tiene más? ¿O es todo Ujú. lo que Dios tiene para mí? Pero vuelvo a decir, no en rebeldía, no en queja, no en una división colectiva. No, es una pregunta Es algo genuina. muy personal, Sí. ¿verdad? Y tú empezaste en ese proceso de, no, yo creo que Dios tiene algo más para mí. De buscar, ¿no? De buscar más. Ajá. Y ya cuando Dios me dijo lo que había para mí, ya dije, ah, caray, es mucho. Mejor me voy a regresar. Me voy a regresar. Me voy a quedar en la Regreso a la batería. batería. ¿No? Ajá. Es que a mí me tocó ver ese proceso. Sí, claro. Fue bastante interesante. Cuando usted realmente le pregunta a Dios, qué bueno que mi esposa lo mencionó ella, qué bueno que cuando usted le pregunta a Dios genuinamente, Señor, ¿hay algo más para mí? Híjole, espérese. Ajá, sientes. Cuidado. Porque en verdad Dios le va a decir, no, apenas estoy empezando. Sí. Fíjate que hace como 5 años a nosotros nos profetizaron y nos dijeron, y me acuerdo mucho de esa profecía, nos dijeron, apenas están recibiendo la capacitación de todo lo que viene para ustedes. Y yo dije, ay no. Más de 15 años de ministerio. Sí. Y sí nos dijeron, el Señor no ha empezado. El Señor todavía no ha empezado. Wow, o sea, lo que viene lo todavía. que viene Mira. todavía Y eso más. es bien padre, amigos, George, porque eso te da una idea, una expectativa. Ujú. Te da expectativa de decir, todavía hay, ¿qué es lo que Dios tiene, no? En lugar de decir, pues ya, lo que tengo es suficiente. En lugar de pensar, ¿qué es lo que sigue, no? Sí, Hay claro. muchas cosas más que vienen. Y no creen que algunas personas de repente pensemos, pues qué miedo. Sí, Sí, sí. ¿cómo no? Porque- Claro, sí, que le ¿cómo no? preguntas, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir?
Ajá, ¿Qué va a no, pasar? también, ¿Qué va a hacer? ¿no? Sí, claro. Eso es la expectativa, Sí, pero es padre, claro, George, claro. amigos, porque Sí pasa eso. sí da miedo, pero cuando sabes que es Dios quien te está Ujú. impulsando a hacer esto, Claro, es fantástico porque sabes que él va, ¿no? sí, sí, sí. No eres tú él. ¿Cómo lo va a hacer? No ¿Quién sabemos, sabe? ¿no? Pero él lo hace. Qué interesante. Sí, ¿no? sí. Tenemos la expectativa de ir a un corte muy rápido y vamos a regresar, por favor, no se Sin vayan. miedo. Sin miedo, como dicen por ahí. Hacemos una pausa, enseguida continuamos a través de Ondas de Vida. Estás escuchando La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. En un momento continuamos. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Quiero cantar a un Dios que el mar abrió. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Columna de fuego que nos guiará, nube de día que nos protegerá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder.
vamos a continuar aquí en La Fe que se oye a través de Ondas de Vida. Recuerda que si quieres participar haciendo alguna pregunta, lo puedes hacer a través de la multilínea 5911-07-1440, extensión 537. Lo puedes hacer también a través de las redes sociales, ahí en Facebook, ahí nos localizan como Ondas de Vida 1440. Continuamos con los pastores del amor. Muchísimas gracias, mi querido George. Hay varias preguntas de algunas personas que vamos a mencionar y tratar de contestar, por supuesto, ahorita que estamos en el momento de saludos. Sas Estrada, te mandamos un saludo, mi querida Sas, allá hasta Centro Cristiano Puebla. Saludos, pastores, saludos con cariño. Muchas gracias, Sas, igualmente a ti, a Lalito y a toda la iglesia de Puebla. Gerardo González, desde Santana, Chautempan, mi querido Jerry, te mando un abrazo también hasta allá. Lucy Martínez, bienvenida Lucy, buenos días. Ale Wong, buenos días, queridos pastores y voz misteriosa. Gracias, saludos, Ale. Esperanza Manrique, saludos Esperanza y Mario Ortiz también. Eloísa Álvarez también, voz misteriosa, Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Todo el mundo saluda a la voz misteriosa. Qué lindo, qué amables, de verdad se los agradezco de corazón. El saludo ya va. Sí, muchas gracias. Ya. Si no saludan a la voz misteriosa, nos ofendemos. Sí. Pati Pérez, saludos también. Jos Bernal, que está viendo el video, el programa. Mario Ortiz, Yatsiri Alba, saludos. Dani Escorcia, buenos días, saludos a los de la cabina. Aarón, saludos, pastores, un fuerte abrazo. Aarón, qué es gusto. Ojalá te pueda ver el domingo, mi querido Aarón. Así es, Henry Rodríguez, también bonito día, dice. Presadillo nos pregunta esto que estábamos viendo tu pregunta, Fer, en el corte. ¿Qué pasó con el elevamiento de Asbury? Esto fue en el 2023 en la Universidad de Asbury en Estados Unidos. Dice, los avivamientos tienen un fin. Ejemplo, ¿en qué terminó el avivamiento de Asbury? Sí, por supuesto que tienen un fin, por supuesto que tienen un propósito, los avivamientos. Entre ellos es proclamar nuestra fe, o sea, proclamar el nombre de Jesús, exaltar el nombre del Señor. No es que estén sobre una persona o se glorifique a ninguna persona. Básicamente es exaltar el nombre del Señor. El avivamiento de Asbury, hasta donde yo sé, continúa, ¿ok? Tal vez no como empezó al principio, pero continúa. Y lo que decíamos es como el combustible, Fer. Cuando se acaba el combustible, se acaba el avivamiento, se acaba el fuego. Pero digamos que no es la intención. No es la intención. Hay de todo, ¿no? Hay quien ha iniciado y termina. Así es. Y sobre todo hablamos como que un grupo de personas o una generación con esta hambre, esta búsqueda. Y hay otros, comentábamos, iglesias o naciones completas que se han mantenido en un arrepentimiento, en una predicación constante. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala es un país, de hecho ahorita mi hijo está en Guatemala, bueno, está en El Salvador, pero estuvieron en Guatemala con Amy y ellos me estaban diciendo, papá, es que aquí todo el mundo es cristiano. Sí. Es que aquí todo el mundo, hay iglesias en cada esquina. Y es increíble que siga habiendo todavía en Guatemala este fuego del Espíritu Santo, este avivamiento que tiene, yo puedo decirlo, tiene años, en verdad, y todavía siguen saliendo ministros, predicadores, ministros de alabanza, de Guatemala, evangelistas, ¿no? Entonces, a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es un país que sigue, desde mi punto de vista, sigue teniendo un avivamiento. Se ha mantenido, supongo que sí. Yo recuerdo, ahorita que estaban mencionando lo de Kentucky, a mí me tocó estar aquí y hicieron algunos enlaces con gente de allá. Con gente que viajó directamente de aquí de México allá a Kentucky. Nosotros queríamos ir. Y recuerdo que mencionaban algo, de alguna manera peculiar. Dice, no hay pastores ni figuras así sobresalientes, ¿no? O sea, se había dado entre estudiantes, efectivamente. Que empezaron a alabar a Dios en la universidad, en el auditorio de la universidad. Exacto, sí. Y ahí empezó. Ahora, normalmente pasa esto en el avivamiento. No empezaron, sino ya tenían mucho tiempo. Sí. Normalmente es gente que ha estado clamando, ha estado diciendo, Dios, quiero más, visítanos, haz algo, y de pronto viene, ¿no? Esta visitación, claro, lo que llamamos visitación del Espíritu Santo. Pero pasó algo bien curioso con Santiago, y a ver si está aquí mi cuñada Gaby para que nos
confirmen la información que voy a decir. Ay, sí. Es que me dice Amy, ya ven que Santiago viajó, está con Amy ahora y yo, un equipo, ¿no? Y me dice Amy, es que es muy curioso, Santiago está llorando, o sea, ha llorado demasiado. No porque nos extrañe, ¿eh? No por eso. Ni nos habla. Por una presencia de Dios, ¿no? Yo me imagino, supongo, ahora que regrese lo platicaremos. Pero ella estaba observando esto y dijo, yo veo a Santiago muy tocado por Dios. Pero yo recuerdo que justo mis cuñadas me platicaban que cuando mi esposo viajó a Guatemala, él regresó y lloraba todo el tiempo, estaba llorando, ahorita lo estábamos platicando. Sí, es verdad. No sé si Gaby se acuerda de eso. Hay una sensibilidad, te provoca, ¿no? Hay una actitud en ti donde estás muy sensible. Sí. Ante todo, ¿eh? Sí, claro. Ves a una persona en la calle y sientes compasión por esa gente, ¿no? Eso es parte de las características de un avivamiento. O sea, Dios viene, siente su presencia. Exacto. Está su presencia contigo y las cosas las empiezas a ver de una manera diferente. Y por supuesto la gente ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Es transformada totalmente. Entonces podríamos decir un país como Guatemala, parece que Brasil, aquí estaba el obispo Pablo Quiroa que ha estado visitando Brasil y dicen que hay un mover muy fuerte ahí en Brasil. Corea, por supuesto, Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Desde los años 70 que empezó la iglesia, el pastor Yonggi Cho, empezó un avivamiento que hasta el día de hoy sigue en Corea del Sur. Ahora, ¿qué los ha sostenido? Pues creo que esto no, continuar como la oración como algo prioritario, esta relación con Dios, este arrepentimiento genuino en las iglesias, supongo, ¿no? Porque son las cosas que han sido como comunes entre países como Guatemala, como Corea. La oración en Corea era hasta el día de hoy, ¿no? Fundamental. No había otra más. Otra vez tocamos el punto de esta característica de los avivamientos, un hambre. ¿Ok? Y fíjese que no lo mencionamos, pero estoy leyendo acá que en el avivamiento de Asbury hubo una primero están diciendo lo que está diciendo Jorge, no hay ninguna celebridad, no es el nombre de nadie, no hay ninguna persona relevante, ningún pastor famoso o conocido. Y fíjense que hay una humildad. Es una característica, amados. ¿Será por eso que también no vienen avivamientos? Porque, pues hoy en día es una palabra que no se usa mucho. La gente no, aún dentro del pueblo cristiano, muchas veces no vemos gente humilde. Vemos divisiones, vemos contiendas, vemos quién es el mejor, quién toca mejor, quién predica mejor, quién tiene una iglesia más grande, cuando son cosas completamente irrelevantes. Y esta humildad, que es una característica también, en Asbury, por ejemplo, esta persona está diciendo que algo que él se percató o percibió yendo a esta universidad es la humildad que había en el corazón de los jóvenes, ¿no? Que con un corazón sincero estaban adorando y buscando a Dios y vino de repente un avivamiento, ¿no? Y la gente empezó a llegar de todos lados. Ahora, no creo que haya problemas si una persona en particular empezó con esto y es un dirigente y es un pastor. O sea, por ejemplo, en su caso Corea del Sur, el pastor Cho, ¿no? O en su caso, el caso más mencionado en Guatemala, hay muchos, ¿no? Supongo. Mi esposo fue a Iglesias Lluvia de Gracia y fue una iglesia que ha bendecido muchos ministerios, o el pastor de Almolonga también. Sí. No creo que se trate que porque mencionemos su nombre sea una celebridad, no. Simplemente que a veces estos fueron puntas de lanza y entonces mostraron todas estas características que estamos diciendo y de ahí partió. Ahora en Asbury pues fueron los estudiantes, ¿no? Digamos, los protagonistas. Pero estar lleno de humildad, o sea, esta característica la vemos repetida en todos los casos que estamos mencionando. Personas con un corazón humilde. Humildad es totalmente hacer a un lado la autosuficiencia, es decir, dependo de Dios, incluso dependo de las personas. Así es. Me ubico en el lugar que Dios me ha dado, tengo una posición de siervo, estoy dispuesto a poner la otra mejilla, o sea, humildad, un corazón sencillo y humilde. Ese es el corazón que parece que es
algo, un campo fértil para Sí. que el avivamiento. Humildad también es que no hay nada en ti que relevante, ¿me entiendes? O sea, no hay nada en ti que digas de qué me puedo jactar. Por mí. O sea, por mí, no hay nada de esto. Vero Robles pone, el evangelista Billy Graham planeó una cruzada de una semana en la ciudad de Nueva York que finalmente se extendió desde el 15 de mayo del 1 de septiembre de 1957. Más de 2 millones de personas fueron al Madison Square Garden en Nueva York para escucharlo predicar. Así es. Gaby pone, aquí estoy, escuchándolo. Dice, el Señor transformó totalmente al pastor Ray Gómez Ray en Guatemala, de ser frío y seco, muchas gracias. Se agradece. Es su hermana, entonces Es mi hermana, ¿y cómo va? ¿Verdad? Sí, sí. Es que ellos mejor que nadie me conocían, ¿no? Claro. En su adoración llegó a ser ardiente con un deseo de querer más con Dios personal en su corazón. Sí, finalmente eso fue. Eso fue lo que pasó. Entonces creo que si hay lugares que están ahí con la presencia de Dios permanece, Wow. algo sucede. Bueno, y estamos diciendo no solo los lugares, uno puede decir, por ejemplo, yo pienso ahorita, no, pues vamos todos, ¿no? Guatemala, vamos todos a Corea. Pero ahí hay cosas que, como los de Asbury, no tuvieron que ir a ningún lugar. O sea, hay una necesidad, hay un corazón, hay una humildad. No vayas tú atrás de los avivamientos, mejor que el avivamiento venga a ti, ¿no? Este lugar de Guatemala, lo olvidé, Almolonga, no es un, aquí es un lugar. El obispo Pablo nos puede recordar bien el nombre del pastor. Ahorita se me fue el nombre del pastor. Es el pastor Mariano. Su esposa no habla español muy bien, habla dialecto. Una vez tuvimos la oportunidad de conocerlos. Y nos dijeron, no habla muy bien español, pero han resucitado a 17 personas. Ajá. ¿No es Mario Canché o algo así? Mariano. No recuerdo exactamente. Mariano. Pero miren, como para que veamos que no es la persona, sino lo que Dios hace a través de las personas. Porque no recordamos quién lo dijo, pero lo que importa es lo que se dijo. Qué mal que no, pero ahorita lo investigamos. Ricaché. ¿Quién? Ricaché, ¿no? No estoy seguro. O Riscaché. Riscaché es posible. Sí, porque Chicoché es otra persona. No. Mariano Riscaché. Riscaché. De Almolonga. Ya está. Y sí, vive todavía, ¿no? No sé si tienes ahí la información, pero bueno, creo que vive todavía, aunque el hermano ya debe ser. Ya debe estar grande. Ahorita, Jorgito, que es aquí una bala con la información, nos dice. Pues, amados, repito, una persona descontento y sequía de espíritu también, estar lleno de humildad, lo mencionamos ahora. ¿Está usted en este elemento para que venga un avivamiento a su vida? Tener esta actitud de humildad, ¿no? De que no soy yo, es Cristo en mí. Saber que se puede ser diferente mediante la lectura de la palabra y la oración. Hay bien mencionamos ahora en Hora México, hambre y sed. No es algo que tú dices, tengo que leer la Biblia, porque si no, entonces... Como obligación, como religión. No, hay un deseo. Pero hay un deseo de leer la Biblia o de escucharla, porque puede ser leída, puede ser escuchada. Hay un deseo no solamente porque eres un hijo de Dios y lo tienes que hacer, sino porque estás convencido que la palabra te va a transformar. Entonces tú abres tu Biblia, tú escuchas la Biblia, escuchas lo que te toca ese día. Así es. Y te sientas con un corazón tan abierto diciendo, algo que yo lea hoy me va a transformar, va a hacer algo, va a producir algo en mi corazón, en mi mente. Es muy diferente leer la Biblia de esta manera. Cuando tú la lees con esta convicción de que algo va a suceder, cuando tú leas esa parte de la escritura, cuando estás convencido que Dios te va a hablar, cuando estás convencido que está ahí, como nos decía aquel hermano, ¿verdad? El autor del libro está sentado al lado tuyo. El autor de ese libro está sentado junto a ti, produce cambios. Y cuando produce estos cambios, entonces empieza a haber una diferencia. Si tú lees la Biblia con esta intención, empieza a haber una diferencia y hay un deseo, no es una obligación, es un deber, es un deseo y una convicción que va a haber un cambio en ti. Fíjate que estamos viendo todos estos elementos y ninguno es un elemento externo, no es un elemento que venga de otra persona o de un lugar ajeno o lejano. O de una iglesia o de un pastor. Son de una cosas condición internas. ¿Se da cuenta que son cosas de adentro de cada uno de nosotros? Por ejemplo, el que sigue es
el deseo de cambiar y mejorar, ¿no? Esto es bien importante porque sí tiene que haber un cambio. En mi caso, volviendo a un poquito mi testimonio en Guatemala, pues siempre fui yo una persona cuidada, un hijo de familia. Mis padres estaban juntos, siempre estuvieron juntos. Mi familia siempre fue una familia junta y unida. Pues no éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Teníamos lo suficiente. Y yo sentía que no necesitaba absolutamente nada de parte de Dios, porque tenía todo esto. Pero vino este deseo de cambiar y decir, creo que puedo ser diferente, creo que puedo mejorar, creo que no soy la persona realmente que yo digo que soy. Y en este deseo de cambiar y de mejorar, porque te das cuenta de tu condición, entonces es que viene un avivamiento y se despierta un avivamiento. Y mencionando los países, por ejemplo, que hemos mencionado, o algunos de estas características, tampoco tiene que ver si hay buena economía, mala economía, no, nada. Si el país es bueno, si es malo. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una economía muy buena. Digamos que Guatemala a lo mejor no tanto, pues Brasil medianamente, pero es a nivel interno, como decía mi esposo, es algo del corazón. O los estudiantes de Asbury, o sea, tienen muchas comodidades, honestamente, en Estados Unidos. Su forma de vivir en Estados Unidos. Y estas universidades, y sobre todo las cristianas, qué bonitas son. O sea, hay unas universidades tan bonitas, con instalaciones preciosas, y no es si tienes más, si tienes menos, si eres pobre, si eres rico, si estás estudiando o no estás estudiando. Es un corazón que no encuentra ya satisfacción en las cosas de este mundo y anhela más del Señor, ¿no? Muy rápido, unos saluditos. Celeste dice que se va conectando tarde, pero ya está aquí. Saludos, Celeste, qué gusto que andes por acá. Ricky García también, aquí anda, mi querido Ricky. Marisol Hernández también. Y dice Verónica Robles, yo experimenté un avivamiento el viernes pasado en el metro, fui tocada por el Espíritu Santo y no paraba de llorar, la gente me veía, yo fui llevada en el Espíritu a otra dimensión y la voz de Jesús me dio muchas instrucciones, también me exhortó mucho a dejar de hacer cosas. Ok. Sí, así definitivamente. Son cosas que pasan de manera muy particular y que tú sabes que ese tipo de cosas, por ejemplo, producen cambios permanentes. Ya no vuelves a ser la misma persona y hay evidencia, o sea, hay una evidencia real de que tú estás siendo transformado. Y como ahorita mi cuñada, ¿no? Que es casual que está aquí conectada, pero no solamente lo dices tú, la gente que está alrededor de ti lo dice. Sí. Hay algo que está pasando que la persona ya no está igual. Ponemos por un avivamiento en España. En verdad, estamos clamando. Ese es el siguiente punto, clamar e interceder. Mire, puede tener muchas cosas el avivamiento, pero una que sin duda hay es clamor e intercesión. O sea, la gente se reúne a orar, se reúne a buscar, se reúne a adorar al Señor, se reúne a clamar, que no es lo mismo que orar. Ok, la oración, bueno, todos oramos de alguna manera por los alimentos, por oraciones comunes, pero el clamor es algo más. El clamor es como el siervo, ¿no? El otro día escuchaba yo el clamor de un siervo, George, cuando tiene sed, que dice que busca por las aguas. Realmente es increíble el bramido que tiene, la intensidad se escucha a kilómetros, el bramido de un siervo. De un siervo, wow. Entonces la Biblia dice que como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces no estamos hablando de oraciones, perdón que lo diga esta palabra, de oraciones baratas, de oraciones simples. Estamos hablando de una intercesión, un clamor verdaderamente que llega al corazón de Dios, donde Dios dice, no solamente me están pidiendo, no solamente me están buscando porque necesiten algo, realmente en su corazón hay un hambre de mí, hay una sed de mí, y es donde Dios empieza a desatar un avivamiento. Y parte del clamor y la oración es un genuino arrepentimiento. O sea, es un clamor y una oración de decir, perdónanos, Dios, perdónanos como nación, perdónanos como familia, perdónanos como iglesia, perdónanos como hijos de Dios. O sea, hay un entendimiento, o se abre, ¿no? Un panorama de un entendimiento de lo que o hicimos mal, lo podríamos hacer mejor simplemente, porque no es un clamor de pedir cosas, o de sácanos de aquí, o trae la economía, o quita la inseguridad. No,
es un clamor que va desde reconocer lo que hemos hecho mal y donde necesitamos la intervención divina en nuestra vida, en nuestra nación. Entonces es un clamor muy profundo. Dicen que se clama con el estómago, con gemidos, con gritos, con una desesperación. Y tampoco es relevante el número de personas. O sea, este clamor y esta intercesión puede empezar con dos o tres. Con dos o tres que se reúnen en su nombre. Por ejemplo, la iglesia de Azusa no era una iglesia grande numéricamente hablando. Pero el grupo de personas que estaba ahí orando y buscando siempre al Señor tenía esta intención, ¿no? Ni en Asbury. Y en Asbury creo que los estudiantes creo que eran 10. No llegaron a 50 y llegaron a más, pero tampoco era así. Inicialmente me parece eran pocos. Que eran 10, eran pocos. No eran muchos. Esto ya estamos hablando de una oración colectiva. La oración privada puede ser con uno, ¿no? Oí el testimonio también de un hermano, el que estuvo en el Juan de la Barrera. Hay un libro que se llama Biografías de Grandes Cristianos. Habla de varios avivamientos a lo largo de la historia de los 1500, 1600, 1700. Y la oración pues era una parte fundamental. Pero estas características, un hambre, un deseo. Y dice este hermano que él era un estudiante y estaba leyendo ese libro. Y leyendo ese libro dijo, Dios, yo quiero experimentar lo que estos hombres experimentaron hace muchos siglos, ¿no? Y dice que estuvo orando eso, yo creo que por unos 3 años, era una oración en privado, él y Dios. Y de pronto dice que el Espíritu Santo lo tomó tan fuerte y tuvo esta experiencia, ¿no? De este avivamiento. Ahora ya lo conocemos al hermano, ya de muchos años, tal vez unos 60, 70. Bueno, no voy a decir que son muchos años, perdón. Perdón. Pero digo, desde los 20 y tantos lleva predicando, no sé, cerca de los 70, y no se ha apagado ese fuego en el hermano. O sea, vino, trajo ese fuego y pues ha ido a todas las naciones del mundo, ¿no? Hablando de esto. Oiga, yo tengo una pregunta para la pastora ahora, ya que usted compartió esa experiencia que tuvo allá en Guatemala, ¿usted ha tenido una experiencia similar, Carlita? Sí, la tuve. Sí, de hecho. ¿En dónde y cómo fue? Primero cuando hice la oración de fe. Sí. Cuando hice la oración de fe tuve una visita de Dios y del Espíritu Santo que justo no pude parar de llorar. Pero no había, un primo me dijo, no, es que en la iglesia cristiana hay música y la música toca tus sentimientos. Y le dije, no, fíjate, cuando hice la oración de fe no había música, porque en esa iglesia no había alabanza. Era una casa, era una reunión de personas, en una sala, en una casa. Y fue una visitación muy fuerte y yo no podía parar y yo no tenía motivo de llorar, no tenía ganas de llorar, nada. Entonces yo sabía que era Dios. Y después continuó ese fuego muy fuerte y luego entré en un grupo de evangelismo de una iglesia donde estábamos y ellos, mira, ensayábamos para una obra de teatro para ir a evangelizar 1 hora, pero orábamos 4. Orábamos 4 horas y de ensayo era 1. Eran como 5 horas. Entonces, durante ese periodo tuve varias experiencias, pero tuve una muy, muy particular que también empecé a temblar con una visitación del Espíritu Santo y no podía parar. Entonces, fueron varias cosas, pero esas en particular las tengo muy presentes porque pues sí marcaron algo muy definitivo, ¿no? Y sí, a mí, o sea, me apasiona. Sí, claro, sí. Me apasiona todo esto. Y podemos seguir hablando de esto, pero ha habido otras visitaciones, o sea, no fue lo único que ha pasado en nuestra vida, ha habido otras visitaciones de parte de Dios en nuestras vidas que después compartiremos. Pero bueno, vamos a estar los miércoles, no se pierda estos programas, vamos a estar hablando de avivamientos en las próximas semanas. Por hoy nos tenemos que ir, pero el avivamiento no va a parar. Continúe escuchando Ondas de Vida. Así es, los invitamos a seguir escuchando. Enseguida tendremos sanidad y medicina. Esto fue La Fe que se oye en la casa del pueblo de Dios. Ondas de Vida 1440 AM. Nos escuchamos en la próxima emisión.